soy una persona que vela por un sujeto desde antes de nacer hasta prácticamente su adultez, ¿no? Entonces, eso me permite justamente considerar a la odontopediatría como una de las áreas más completas, ¿no? Donde tienes que hacer desde el manejo preventivo, rehabilitación, cirugía y todo lo que venga adelante, ¿no? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Odonto Academy, y en esta ocasión seguimos con la serie o la miniserie sobre especialidades dentales y vamos a hablar sobre la odontopediatría, y en esta ocasión te traigo al doctor Juan Carlos Cabañillas. De hecho, eres Juan Carlos Hernández. Hernández. ¿Y por qué Cabañillas? Fíjate que fue una historia simpática, ¿no? Digo, a final de cuentas, desde que estás en etapa básica, en la primaria, secundaria, como le llamamos acá en México, pues te reconocen por el apellido menos común, ¿no? Hernández me queda clarísimo que sería igual que Smith en Estados Unidos. Entonces era más sencillo identificarme porque estábamos mi hermana y yo en la misma escuela, entonces era más fácil identificarnos como Cabanillas. Y llegó el punto en el que pues eso va trascendiendo, ¿no? Y llegas a la universidad y algunos compañeros te reconocen y te siguen llamando Cabanillas, y dejé de pelearme con estar haciendo referencia al Hernández cada que me presentaba, y ya dejaba que la gente me haga Cabanillas, y así lo dejé. Ya fue algo más circunstancial. Oye, qué buena estrategia de marketing. Mi primer apellido es Márquez y el segundo es Leaños. Ok, No hay muchos exacto, Leaños. Doctor claro, Leaños suena único, pero pues bueno, ya ni modo. Ya tengo claro. como 5 años haciéndome marketing de Doctor Márquez. Sí, Entonces, la razón por la que te quise traer a ti en especial para hablar sobre la odontopediatría, ahorita te lo comenté fuera de cámaras, a mí me gusta mucho el approach, la manera en la que estás dirigiéndote al público de tus pacientes y como educador también. Y no quiero generalizar, un saludo para todos los odontopediatras, pero la gran mayoría, y no me van a dejar mentir ustedes, métanse a Instagram, póngale odontopediatra y les van a salir pues mucha gente que el doctor sonrisitas, el doctor muelitas y se visten y como que toda la odontopediatría es color de rosa. Tú, en cambio, a mí me gusta mucho porque no nada más estás, te estás yendo como desde un punto de vista más científico, estás trabajando, eres colaborador de artículos científicos, me imagino que estás ayudando a desarrollar productos dentales que al final de cuentas van a ayudar a la población pediátrica. Y pues al final de cuentas eres un educador, también eres un profesor de la Universidad de Baja California, si no me correcto. equivoco. Entonces, antes de empezar, ¿por qué no nos cuentas por qué decidiste, o sea, como tomar la especialidad como tan color de rosa que ya todo el mundo, todos los dentistas generales sabemos? ¿Y por qué dijiste, no, 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 aquí no, yo voy a fotografía bien tomada, artículos científicos, voy a investigar todo muy bien? ¿Por qué? Mira, igual, digo, es simplemente cuestión de enfoques, ¿no? Yo creo que tiene que ver con personalidad, ¿no? Yo no soy, y si te fijas, mi uniforme es gris, ¿no? O sea, no porque no traiga batas de monitos, o porque uses batas de monitos, o porque uses batas de superhéroes, eres más o mejor odontopediatra, ¿no? Que partiendo de ese punto, ¿no? El uniforme podría ayudarte en ciertos pacientes, pero me queda claro que si un niño se va a portar mal, traigas el uniforme que traigas. Y así tu consultorio esté de color rosa. Entonces, sí, con cierto grupo de niños te va a favorecer esa situación, pero también tiene que ver con qué te sientas tú cómodo. ¿Me explico? Yo me siento cómodo utilizando, por ejemplo, los gorritos sí los suelo usar de personajes, pero porque me siento más cómodo utilizando un gorrito de ese tipo. Las Filipinas y eso casi siempre terminó siendo colores muy sólidos, muy serios. Entonces, creo que tiene que ver con cuestión de personalidad. Por otro lado, particularmente considero que el hecho de que pongamos tanta brillantina o diamantina alrededor de la odontopediatría nos hace que perdamos el enfoque real, porque ¿a qué me voy con esto? La odontopediatría, tú lo dijiste, no es de color de rosa. Para mí, con el respeto a las demás especialidades, considero que somos la especialidad más dura por dentro. ¿En qué sentido voy esto? Porque a pesar de que yo ponga todo mi conocimiento, toda mi poca o mucha experiencia al servicio de un niño, eventualmente yo sé que le puedo causar algún tipo de dolor o molestia. ¿Me explico? Entonces, imagínate lo que es no quebrarte ante ver a un niño, un bebé de 1 o 2 años, con la boca destruida, y que tú tienes que rehabilitarlo porque bajo circunstancias a lo mejor no ideales, porque en México
Pues la verdad es que muchos de nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en un quirófano, pero también muchos papás no tienen la posibilidad de pagar un quirófano. Entonces, imagínate lo que es tratar de abordar a un niño y no quebrarte ante una situación de ver a un bebé llorando, que es que el niño nunca tuvo la culpa de su situación, que generalmente los niños suelen, como les digo, tienen todos los derechos y la mayoría de las obligaciones de un adulto, de un humano cualquiera, o sea, tienen todos los derechos de un humano, pero le quitan el derecho más importante, que es el derecho a decidir, ¿no? ¿Qué implica esto? Que el papá, es decir, muchas de las situaciones de los niños que tienen la boca destruida nunca fue decisión de ellos, ¿no? Fue de circunstancias que lo llevaron a eso, decisión de qué le daba de comer el papá o la mamá, decisión si le lavaba los dientes, en qué momento iban a recibir, solicitaban atención o a qué momento iban por primera vez a consulta. Y luego cuando llega al consultorio, el odontólogo es el que decide qué le va a hacer. ¿Me explico? Entonces el niño pierde le quitan todo el derecho a decidir por sí mismo, ¿no? Bajo esta justificación de que son niños y que ellos no tienen la capacidad de decidir y que es por su bien. Entonces sí, es cierto, muchas de las acciones que las hacemos por su bien y eso tal vez es como la justificación más grande que yo trato como mentalizarme, decir, Chaparrito, yo sé que te tengo que anestesiar y no tenemos otro método para aplicar la anestésica más que a través de una infiltración, pero es por tu bien y alguien lo tiene que hacer y entonces creo que sí, muchas de estas ocasiones cuando le pones demasiado Valentina, pierdes de lado como toda la seriedad que deberías imprimirle a un ser humano en situación muy vulnerable y que a final de cuentas todo el mundo está haciendo por él, ¿no? Entonces creo que desde ahí es como ese punto por la parte de la evidencia científica, siempre he dicho, no dejes que nuestras batas de monitos te engañen, somos más rudos de lo que parecemos, pero sí creo que somos muy dados a que de repente cuando hay un foro pediátrico o una tipo conferencia particularmente me pasa con mis alumnos que presentan una exposición y parece pues, lleno de globitos y parece más invitación a una piñata, ¿no? Digo, no, a ver, espérate, una cosa es tu personalidad ante el paciente y otra cosa es cómo te vas a dirigir a los padres y otra cosa es cómo te vas a dirigir entre clínicos, dirigir entre colegas. Y justamente mi enfoque es mucho eso. Mi enfoque, mi target de gente no es a los papás, no es a los pacientes, mis publicaciones justamente a otros colegas o otro gremio. Entonces creo que por ahí más o menos va la justificación. Fíjate que hace rato, bueno, cuando te mandé el mensaje te dije que hoy me tocó ir a una conferencia, y fue una conferencia prostoperio y pues iba manejando con un amigo, entonces íbamos hablando sobre las especialidades y le dije, yo creo que si yo fuera odontopediatra fuera muy malo, porque a la primera que el niño me estuviera llorando, vámonos a quirófano, ponlo a dormir, porque está muy, no sé, como que habemos personas que ni siquiera podemos como hacer esa interacción tan genuina con los niños como lo que tú mencionaste, Chaparrito, yo entiendo, porque yo me desespero, como que, ay, no llores tú porque vamos a llorar dos. Claro. Y aparte está también muy difícil, lo entiendo, porque ha tocado ver muchos pacientes que, pues como tú lo dices, ellos no tienen la decisión, a lo mejor es negligencia de los padres, y pues desafortunadamente eso es algo como que siento que tus manos se sienten un poquito como que muy atadas, ¿no? Y ha de ser como el lado oscuro de la odontopediatría, me imagino, tener que lidiar con este tipo de situaciones y sentir la impotencia de no poder hacer nada. Claro, y que como dices, eventualmente, por más entrenado que esté, por más experiencia que tenga, por más artículos científicos que haya leído, siempre va a haber un niño que te va a quebrar. O sea, siempre va a haber una situación con todas las agravantes que dices, es que, o sea, te va a quebrar, ¿me explico? Entonces, es mucho como esta parte de trabajo es tal, al menos, y te lo estoy hablando desde un aspecto muy personal, no sé si a los demás les pase, pero me queda claro que todo, digo, y te lo voy a confesar, o sea, hay niños con los que no tienes química, hay niños con los que ellos no tienen química contigo, y dices, ok, muy bien, no vamos a ser amigos, soy tu doctor, voy a hacer lo que tengo que hacer para que te vayas pronto y lo voy a tratar de hacer para que estés lo más cómodo posible, porque entendamos, ningún procedimiento médico es cómodo. El que tú me digas de cualquier especialidad, de cualquier área, no es cómodo. Entonces, de repente, imagínate lo que es tener a un niño diciéndole, un niño que por su naturaleza podría ser un ser humano inquieto, que debería serlo, le dices, ok, no te muevas
abre la boca, voy a meter mis manos a tu boca, o sea, voy a invadir tu espacio personal a tal grado. Además, voy a hacer acciones que no van a ser nada cómodas, como anestesiarte o alguno de estos. Afortunadamente, ya ahorita con la nueva odontología, ya cada vez anestesiamos menos, pero eventualmente lo tendrás que hacer. Y además necesito que te portes bien y que por favor no llores. ¿Me digo? Es complicado. Es complicado. Entonces, ahorita ya nos metimos muy de lleno a la odontopediatría como tal, pero decidí empezar como, o seguir más bien mis podcasts porque ya estoy agarrando más práctica. Dije, yo voy a hacer Ya. mis podcasts como los de Netflix. Me voy a meter de lleno y luego me voy a Va, ir al inicio de los orígenes y luego nos vamos a ir hasta el final. lo que Entonces, necesites. ¿qué te parece si le damos al botón de reversa y nos vamos hasta el Va. momento de tu vida en el que dijiste, va, yo me voy a ser estista? Porque todas las personas que son invitadas aquí al podcast, pues son personas que cada quien tiene su historia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la tuya? ¿Cómo fue que llegaste a la odontología? Y cuéntame también, o sea, ¿en qué momento de tu vida a lo mejor fue desde que tú antes de entrar a la carrera o a lo mejor fue cuando empezaste a atender niños que como que se metió la idea de, ok, yo voy a especializarme en odontopediatría? Ok, mira, bueno. Voy a ser bien honesto y bien franco. Yo siempre he dicho que soy un estudiante reformado. Yo no, para nada, ni cerca de ser el estudiante estrella en la universidad. En la preparatoria y secundaria sí solía ser más aplicado, pero tú sabes que entra una etapa en tu vida en la que descubres un mundo que no habías descubierto y te distraes muy fácil, ¿no? Conmigo fue en la universidad. Entonces, bueno, particularmente un espacio antes de eso, cuando decido ser odontólogo, literalmente fue porque dije, a ver, ingeniero Hernández, no me gusta cómo suena. Licenciado Hernández, no me gusta cómo suena. Y le decía, doctor Hernández, ok, me gusta cómo suena. Partiendo de ahí de que ya tenía cierto background de que me gustaban las ciencias de la salud, ¿no? Entonces, bueno, dije, fue muy bien, doctor. Dije, casi a lo menos pasa muy bien, exploramos el área de medicina. Me di cuenta que no tengo el perfil, no soy tan frío en ciertos aspectos, me suelo quebrar fácilmente, soy una persona que emocionalmente puede percibir todo muy fácil, entonces dije, a lo mejor es una carrera que me va a estresar demasiado en el sentido de pues, todo lo que conlleva el área de medicina. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Creo que odontología suena bien, es un área que podría ser, soy el único odontólogo de mi familia, o sea, no, justamente cuando le platicé a mi papá que iba a ser odontólogo, me dijo, ¿de dónde sacaste eso? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, siendo el primogénito de un papá que es empresario, pues él consideraría que me iba por la de negocios. Decido entrar a la universidad, afortunadamente paso el examen, quedo dentro de la universidad y me empiezo a desarrollar en esas áreas. Como te digo, sin ser en lo absoluto el estudiante estrella, era una persona que solía, de cierta forma, utilizar mis habilidades y jugar con el sistema para lograr conseguir el objetivo, que era un 6 en la materia. ¿Por qué? Porque eso me iba a dar tiempo para hacer todo lo demás que yo quisiera de mis distracciones, ¿no? Entonces, sí era una persona y la verdad es que ahorita me arrepiento muchísimo haber tomado esa postura o esa situación porque desaproveché muchas cosas, muchas oportunidades. Pero al final de cuentas, pues esa es la propia etapa inmadura en la que te encuentras en ese momento, ¿no? Entonces, llegó el punto en que empiezo a entrar a clínicas y empiezo a explorar, empiezo a ver que sí me sigue gustando, empiezo a ver que cada vez es más entretenido y resulta que voy a dar a la clínica de pediatría, como todos tenemos que usar la clínica de pediatría. Me topo con una doctora, la cual falleció y agradezco mucho que seguro desde el cielo me sigue cuidando, doctora Rosa Benavides. Ella un día me vio trabajar con ella y me dijo, oye, como que tienes algo para odontopediatría, ¿eh? Como que siento que tienes cierta habilidad y que bla, bla. A partir de ahí, como que eso me dio un ánimo extra y me dio como ese acompañamiento o esa situación que yo necesitaba como para decir, entonces esto yo lo puedo hacer. A lo mejor si alguien me hubiera dicho eso para endodoncia, a lo mejor te hubiera sido endodoncista. Entonces ella dio como vio en algo en mí, ¿no? Quiero pensar que sí vio algo bueno y que no fue cosa del azar, que se lo dijera a todos. Y ese impulso como que me la creí. Dije, ok, entonces creo que puedo hacer esto. Y después fui volviendo. Me di cuenta que sí era algo de mi agrado, que era algo que podía desarrollar, que tenía cierta posibilidad o capacidad de interactuar con un paciente pediátrico y mantenerlo en control y todo eso. Y ya, poco a poco, pues obviamente me seguí poniendo más atención en la área de pediatría. Luego, pues te conviertes en ese estudiante que le gustan los pacientes pediátricos, que le gusta atenderlos, que puede atenderlos. Entonces es que Cabanillas es el que sabe atender pacientes pediátricos, mándenselos a él. Entonces yo, bueno, entonces eso fue permitiéndome desarrollar esas habilidades.
Después me topé con otro maestro, Miguel Ángel Zamudio. Curiosamente, las dos como personas estrellas que tengo en el área de mi formación como pediatra fallecieron ya, pero fue otro maestro que también confió mucho en mí, me impulsó mucho y me mantuvo siempre como bien enfocado, ¿no? Porque sabían que era una persona que muy fácil se distraía. Al final de cuentas, la universidad es una etapa de mucha diversión y eso genera muchas distracciones. Y siempre me tuvieron como bien enfocado, bien alineado. Y al final eso fue lo que me llevó a pediatría. Después, digo, me la terminé creyendo, me di cuenta que me gustaba, que lo disfrutía, pero todavía no encontraba el área de la pediatría que más me gustaba, que ni siquiera la desarrollé en el posgrado, sino la desarrollé, yo creo que cuando, en toda esa curva de madurez que me dio ya varios años después. Entendido. Entonces, ahorita que me comentaste eso de que la profesora te dijo que eras bueno, se me vino a la mente un libro que decía de que a veces únicamente ocupamos un reforzamiento externo de algo que tú no sabes ni qué, pero, ok, a lo mejor soy bueno para esto. Le empiezas a dedicar más tiempo. Cuando le dedicas tiempo, te empieza a ser bueno. Cuando te empieza a ser bueno, te empieza a gustar. Cuando te empieza a gustar, le sigues dedicando más tiempo y creas ese feedback loop y pues al final de cuentas ya estabas como muy reforzado en esa área. A lo mejor fue coincidencia. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y te digo, no lo descarto porque me queda clarísimo que si de repente habrá ocasiones en las que te digo, me hubiera topado mejor con otra área que digo, ok, ¿qué otra área me hubiera gustado estudiar de la especialidad? Te digo, mejor me hubiera gustado estudiar, no sé, ortodoncia es otra área que también me llama la atención. Y ahora que me estoy justamente relacionando como la parte de materiales y todo eso, me doy cuenta que me gusta mucho la rehabilitación. Pero vuelvo o retomo lo que es la pediatría, porque realmente el odontopediatra trata a un sujeto que ni siquiera ha nacido, es decir, el seguimiento viene desde el embarazo o previo al embarazo, o sea, eres parte del equipo pediátrico, ¿sí? Y este se mantiene el acompañamiento hasta los 21 años, ¿no? Entonces quiere decir que soy un odontólogo que puede tener el manejo de conducta en un paciente pediátrico, pero que también debería de tener los skills para poder atender a un paciente adolescente, con lo que implica su contexto social, emocional, los parámetros estéticos que él requiere, los conceptos de lo que él abordar las problemáticas que él tiene como embarazo, uso de piercings, lo que estamos ahorita mucho con los vaporizadores, me explico, o sea, es decir, soy una persona que vela por un sujeto desde antes de nacer hasta prácticamente su adultez, ¿no? Entonces, eso me permite justamente considerar a la ortopedia como una de las áreas más completas, ¿no? Donde tienes que hacer desde el manejo preventivo, rehabilitación, cirugía y todo lo que venga adelante, ¿no? Excelente. Entonces, ¿qué te parece si me cuentas ese proceso de tu vida en el que ya te empiezan a identificar como Cabañillas, el que es bueno con los niños? O sea, ya tenías a dos profesores que de alguna manera te estaban como impulsando o eran tus mentores en ese aspecto. ¿Cómo fue el momento en el que te decidiste a aplicar? Y cuéntame de tu vida en la residencia, porque este episodio va dirigido para todas aquellas personas que tienen la inquietud o tienen el interés de la odontopediatría y a lo mejor lo van a encontrar como muy, pues sí, a lo mejor como cómo es la vida de un estudiante de odontopediatría. Ok, bueno, yo creo que donde di ese brinco importante es cuando me mandaron ya a un centro de salud, que es donde haces el servicio comunitario, el servicio social, el último año después de terminar la carrera, donde como parte de la dinámica no era obligatorio que atendieras pacientes pediátricos. Sin embargo, al ser un centro comunitario, había tanto adultos como niños que iban a solicitar la atención. Entonces, como los otros tres compañeros que estaban junto conmigo en el servicio social no les interesaba y no les importaba atender pacientes pediátricos, pues de alguna forma decían, pues Cabanillas es el que los puede atender. Entonces me los iban citando a mí en la mañana. Sí, me los iban citando a mí durante el transcurso del día y de repente, pues yo veía a todos los niños de la comunidad y bueno, eso fue como vimos esto, reforzando esta idea de que podía manejar esta situación y que me terminó como ortopediatra. Resulta que, bueno, me decido al final, digo, ok, creo que soy bueno para esto, creo que puedo con esto, ¿qué voy a hacer? En el consultorio en el que yo trabajaba, estaba un odontopediatra y le pregunté, oye, pues bueno, me voy a decidir por odontopediatría, ¿qué escuelas me recomiendas? Y bueno, lo que hice fue, bueno, ella me recomendó tres escuelas, de las cuales una particularmente desde que me la nombró, resonó en mi mente. O sea, desde que la escuché, por alguna razón, fue la que me llamó más la atención, partiendo de ahí, ¿no? Entonces me dijo estas tres universidades y al momento de poder
como poner la panorámica completa, soy una persona muy analítica, soy una persona que suele ver como toda la imagen completa. Lo que hice fue, ajá, exactamente, lo que hice fue meterme a las páginas de estas universidades, revisar el plan de estudios, que en el contenido tuvieran materias que a mí me interesaran aprender. Después me puse a ver con quién tenían colaboraciones, con quiénes tenían convenios, con quiénes hacían intercambios. Después me puse a ver qué profesores eran los que daban clase. Después me di cuenta que varios de estos profesores en algunas universidades eran celebridades científicas que estaban muy asociadas al área de investigación y que, bueno, producían mucha evidencia científica. Y dije, ah, pues ahí es. Entonces ya fue cuando me decidí por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que fue donde yo hice la especialidad, la especialidad en estomatología pediátrica. Y fue como este proceso, ¿no? De ver de cuál de las otras escuelas que sí eran buenas, que sí me gustaban, al final de cuentas me enfoqué en aquella que como que cubría todo lo que, las necesidades que yo había percibido o que yo quería desarrollar, ¿no? Los skills que yo quería desarrollar. Entre uno de ellos era justamente la investigación. ¿Sí? Porque sabía que el área clínica le iba a desarrollar en todas. ¿Sí? O sea, es decir, ok, ¿qué hay más? O sea, ¿cuál es el plus que me va a ofrecer algún programa? Porque si todos me van a poner a atender pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces decía, ¿qué me puede ofrecer alguna que otra, no? Entonces la universidad me ofreció esto y cuando me di cuenta yo que era como esta parte de la investigación es porque, te digo, yo nunca fui un excelente alumno, no era malo, pero no era un destacadísimo estudiante, por lo cual mi promedio no era lo más alto del mundo. Entonces, cuando me tocaba escoger clínica y todo eso, siempre era de los últimos y me tocaba caer en los espacios que nadie quería. Entonces, en una de esas situaciones del destino, termino cayendo en un proyecto de investigación que nadie quería participar porque no era el interés de nadie. Y a mí en la licenciatura, en el pregrado, me involucro en este proyecto de investigación previo a mi servicio social y me doy cuenta que me encantaba hacer investigación. Me encantaba particularmente el análisis estadístico. Era donde me puse yo es donde me pusieron ahí a trabajar, me pusieron a desarrollar. Entonces, ok. Entonces ya sabía que era pacientes pediátricos, que era investigación y además todo lo que agregara alrededor de eso, ¿no? Aspirar a la universidad, éramos varios en un curso previo que llamamos propedéutico, donde exactamente donde se revisan los skills, conocimientos de cada uno y se eligen a un grupo. Afortunadamente fui de los que seleccionaron. Y a partir de ahí fueron 2 años y medio de mucho aprendizaje, de mucho desarrollo, pero como te digo, todavía mantenía esa postura que todos como estudiantes tenemos o muchos de nosotros tenemos de hacer el máximo esfuerzo para hacer lo mínimo. ¿Me explico? Es decir, te pones un montón de pretextos y un montón de excusas antes de ponerte a hacer lo que debes y que sería más fácil. Entonces, te digo, seguía manteniendo como esa línea, ¿no? Hasta que particularmente en el último año, es más, fue la última semana de clases, me acuerdo, un doctor nos preguntó, me dijo, ¿quién de ustedes ha presentado un cartel de investigación en un congreso internacional? ¿Quién de ustedes ha publicado un artículo? ¿Quién de ustedes ha hecho tales o cuales actividades, no? Y la verdad es que habíamos hecho muy pocas. Me dijeron, entonces vinieron a hacer pulpotomías y coronas. Y porque si eso vinieron, cumplieron perfecto, pero desaprovecharon todo. Y ahí fue cuando dije, wow, o sea, pude haber hecho más. Y a partir de ese momento, yo creo que fue ese consejo, esa plática que tuvieron conmigo, que dije, híjole, mi actitud tiene que cambiar y de hoy en adelante voy a o aprovechar las oportunidades o tratar de crearlas y sobre todo estar como muy vivo, muy despierto a las oportunidades que se pudieran presentar y tener como ahora sí yo le digo que es como un juego de Zelda, ¿no? Como tener todas las herramientas en la mochila para cuando se presente la oportunidad, tú ya estés, si se puede, listo, o si no, al menos medianamente listo de a ver cómo lo resuelves, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso fue como que de ahí, básicamente, te digo, la vida fue de ahí en fuera, atender pacientes pediátricos, estar con pacientes con la MEPAD hendido, dentro de quirófano, la atención general de ortopedia, ortodoncia, todas estas áreas, ¿no? Que involucra realmente que cualquier escuela la podría hacer, pero digo, fuese como punto de tratar de desarrollarme en el área de investigación. Y justamente me va muy bien con la gente que hacía investigación. De hecho, con ellos me pegué muchísimo, ¿no? Y la área de ortopediatría la seguí desarrollando, pero el área de investigaciones creo que es algo de lo que te puede ofrecer un posgrado si lo aprovechas. Es decir, todos van a ver pacientes pediátricos,
todos van a tener más que menos las mismas prácticas, pero busca esos nichos, busca esos espacios donde no todo el mundo voltea a ver y seguramente vas a encontrar algo interesante. Perfecto. Perfecto. Oye, me da muchísimo gusto que haberte escuchado porque yo soy de Guadalajara y yo tenía la noción de que en México no se hace tanta investigación. Ahorita estoy en la universidad que recibe mayor dinero para investigación en el mundo y no sé hacer investigación. Ahorita, de hecho, Mm, ahorita después de terminar esto, me voy a poner a ver un video, un tutorial en YouTube que ya lo encontré, lo tengo identificado, sobre cómo hacer análisis estadístico o meta-análisis, porque ya, no sé nada, nada, nada de claro. cómo puede ser posible. Y yo estaba bajo la impresión de que no, en México ni se hace investigación, ¿qué es eso? Sí, claro. Fíjate que es cuestión de recursos. Tal vez que no se haga, porque a final de cuentas todos nosotros tenemos que cumplir con una tesis para poder egresar del posgrado y algunos de licenciatura, ¿no? Se hace la investigación. Tal vez nos pasa lo que creo que nos pasa a todo mundo, ¿no? Estoy seguro que ya leíste los artículos de Mufano y Yanairas donde habla que el 85% de los estudios publicados en revistas científicas, aún de aquellas de muy alto impacto, no cumplen ni con el rigor metodológico ni con el poder estadístico para ser considerados evidencia científica, ¿no? Entonces creo que nos pasa mucho eso, solemos ser muy creativos y muy laxos en la cuestión metodológica y estadística. Obviamente no es algo que se nos fomente tanto porque se nos fomenta más la clínica y esto tiene que ver con la forma en cómo te gradúas de todos los programas, ¿no? Es decir, tantas coronas, tantas resinas, tantos selladores y te distrae, ¿no? De esta otra área. Yo les digo a mis alumnos, y si me preguntas es, ¿qué es lo que a mí me tiene en la posición en la que yo estoy? Sí ser odontopediatra, pero creo que más el área de investigación. Una vez un muy buen amigo me dieron la oportunidad de estar en un congreso con personas que fueron maestros míos, ya compartiendo el cartel, entonces la presión que sentía era inmensa, era enorme. Y yo platiqué con uno de mis amigos, le dije, oye, es que me siento muy, muy, muy angustiado, muy presionado porque voy enfrente de puro, persona grande, ¿no? Y me dijo, tú tienes una gran ventaja enfrente de nosotros, dice, que todos nosotros somos clínicos, dice. Tú sabes desmenuzar un artículo científico, sabes revisar la estadística, sabes entender lo que la evidencia científica te dice y además lo compartes con la clínica, dice. No tienes por qué sentirte menos que nosotros, simplemente das una visión distinta a la que nosotros podríamos dar. Y ya eso me dio mucha tranquilidad. Dije, ok, entonces yo siempre les digo a mis alumnos, y digo, esta parte de que en México, ¿qué tan se aboga por la evidencia científica? Le digo, es que, ok, puede no gustarte hacer investigación, estoy de acuerdo, puede no gustarte hacer estadística, estoy totalmente de acuerdo, pero si tú quieres llevar una práctica basada en evidencia, una ontología basada en evidencia, al menos tienes que saber leerla, al menos tienes que saber interpretarla, no tienes por qué saber hacerla, pero al menos tienes que saber leerla, tienes que saberla interpretar, y eso no se logra en el posgrado, eso viene desde los primeros semestres en la carrera, en la licenciatura. Entonces, Teo, a mí yo creo que esos empujones de la vida circunstanciales de, mira, pues es que pues no te tocó clínica, la mejor clínica porque pues, tu promedio no te daba, y te va a tocar en ese cuarto oscuro, húmedo, que están haciendo investigación, y resulta que dije, oye, ¿por qué este mundo no se lo habían mostrado a alguien, no? Ahorita, por ejemplo, me acuerdo muy bien que un amigo, yo decidí hacer, después del posgrado de la especialidad, decidí hacer maestría de salud pública, y me preguntó un amigo, lo primero que me preguntó un amigo, oye, ¿y para qué te va a servir la maestría en el consultorio? Y yo, bueno, no directamente para poder cobrar mejor una resina, pero sí para entender cómo se está comportando una enfermedad en mi población, o por qué se están, es decir, si les digo, un tratamiento, si tú consideras que, no sé, la remoción selectiva anda cerca del 80-85% de tasa de éxito, si de cada 10, 9 funcionan, 8 funcionan, quiere decir que algo estás haciendo bien. Pero si después te das cuenta que de cada 10 te están fallando 8, entonces algo está haciendo mal. Entonces, esa noción de investigación, esa noción de estadística, análisis de datos, sí me hace mejor clínico. Bueno, no me hace mejor clínico que los demás, sino compitiendo contra mí mismo, ¿no? Y luego a largo plazo, pues porque siento que tenemos esta percepción de que el día que haces el procedimiento y te quedó bonita, entre comillas,
ya eres buenísimo. Pero para mí, éxito es a largo plazo, en la cita de 6 meses, la cita de un año, la cita de 2 años, Claro, cómo sigue esta claro, coronita. Por eso siempre que las personas dicen que oh, esta persona es muy buena. Sí, a ver, enséñame los follow-ups appointments, enséñame las claro, radiografías claro, que siguen. claro, totalmente. Sí, 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 y esto, digo, esto se ha potencializado con las redes sociales, ¿no? Porque vemos yo, digo, yo lo he hecho y tengo que ser honesto conmigo, yo he hecho ontología de Instagram, ¿me explicó? O sea, yo sé esa foto que me queda bonita y sé que la puedo publicar porque está bonita, pero hay muchas veces he pecado de no presentar el follow-up y eso, digo, me queda que redes sociales no es como un foro 100% científico, me quedo redes sociales es eso, es social media, o sea, mostrar y mostrar y compartir y esto, ¿no? Pero yo no me puedo parar en un congreso y a una conferencia y decir, ¿sabes qué? Mira, y así quedó, ok, pero ¿y cómo está? Creo que esa es la pregunta que todos nos debemos hacer, ¿no? Entonces, como te digo, y el hecho de tener noción de investigación, de seguir desarrollando esta parte de investigación, me ha permitido, a lo mejor, como te digo, siempre tener la oportunidad de ver un poco más del panorama, ¿no? Y siempre les digo a mis alumnos esto, les digo, es que mira, aquí en la fila de la especialidad hay todas las personas que te imagines formados en esa fila queriendo tocar esa puerta. Digo, pero en el área de investigación no hay tantas personas formadas, ¿no? Voy a hacer una analogía a lo mejor poco propia, pero para mí son como gemas del infinito, ¿no? Es decir, tienes la licenciatura, tienes la gema de la especialidad, tienes la gema de la investigación, tienes la gema de la habilidad clínica o lo que sea, tienes habilidades de comunicación. Entonces, entre más tengas, pues obviamente tendrás exactamente, una mayor posibilidad de manejar mayormente las situaciones, ¿no? O al menos tendrás esas skills o herramientas para poder sacar lo mejor posible en una situación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esa es como una recomendación mucho que le doy a mis alumnos, que digo, ¿sabes qué? La universidad de eso te va a poner a hacer resinas y vas a seguir sabiendo de resinas, te lo prometo. O sea, no vayas con ese objetivo, vas a saber hacerlas mejor o peor, pero vas a saber hacerlas. De aquí vas a ir sabiendo eso. Entonces, si eso ya te ve automático, pues entonces mejor empieza a explorar otras áreas, ¿no? Que te permitan, eh, pues, tener un poco de ventaja, ¿por qué no? Excelente, muchísimas gracias por esta conversación. Lo último que tenía planeado para esta charla era como entrar tan de lleno a la investigación científica, pero me encanta. Es No. este fue como el regalo inesperado que tenía aquí. Oye, No, al Juan Carlos, contrario. entonces me llama la atención. Bueno, no me llama la atención, más bien me da mucha curiosidad. Tú obviamente pues ya tuviste tu proceso, tú tuviste tus mentores, tú tuviste las personas que te plantaron la semillita y ahora estás del otro lado. A lo mejor a ti te ha tocado o te tocará o ahorita lo estás haciendo de que estás plantando la semillita de la odontopediatría en uno o varios de tus alumnos. Entonces, habiendo dicho lo anterior, dime qué actitudes y aptitudes tiene que tener ese estudiante para ser un odontopediatra competente. Ok, mira, lo voy a llevar a otro nivel. Yo creo que más que habilidad, desarrollo y todo eso, yo creo que tienes que tener empatía. Tienes que tener la capacidad de ser empático, de ponerte en los zapatos del niño, entender que es, como ya hablamos, ¿no? Una persona en condición muy vulnerable por todo lo que implica ser un niño, y más en Latinoamérica este, un sujeto en situación vulnerable. Dos, que a lo mejor tienes uno o más días que no has podido comer o no has podido dormir, que te están alejando de ese núcleo que por lo que sea son quien representa para ti la seguridad, que son tus papás o tu casa, para irte a sentar a un sillón dental con un montón de sujetos, con un montón de cosas que no conoces, con un montón de ruidos esperados. Entonces, ponte empático con él. Entiende que si él llora o si él hace alguna acción que a lo mejor no es favorable, lo único que está haciendo es defendiéndose. ¿Me explico? Así es como se defiende un niño, llorando, y si es muy osado te va a patalear, y si es a lo mejor un poco más aventado y siente demasiado en peligro te va a morder. ¿Me explico? Pero creo que parte de ahí, ¿no? La empatía, ser empático en ese sentido. El resto, pues sí es habilidades de comunicación, entender que un niño es un sujeto
que tiene toda la capacidad de, si no entenderte totalmente, poder captar mayormente la idea y a manera que tú platiques con él. O decir, esto no es negociar con él, es platicar con él, comunicarte de manera efectiva con él. Creo que eventualmente podrías llegar al punto en el que a mí me ha tocado, particularmente con un paciente, me dijo, ok, ya entendí todo lo que todo lo que me dijiste, ya lo entendí. Y ya me dijiste, ya entendí que es posible que me moleste. Vamos a hacer algo, me dijo. Y era un niño de 7 años. Me dijo, palabras más palabras, me dijo, ok, puedo llorar, pero te prometo que no me muevo. Entonces para mí fue como que, wow. O sea, ¿Siete el niño años? dice, 7 años, me dijo, Wow. dice, si algo siento mal, puedo llorar, pero te prometo que no me muevo, dice, sola. Y yo dije, pues claro, o sea, él lo que estaba sacando es esa emoción que a final de cuentas él sentía y él dijo, ok, voy a cooperar, pero también permíteme a mí sentirme mal, ¿no? Ujú. Permíteme a mí Expresar mis sacar esa, emociones. exactamente, ¿no? Y era algo que de repente a mí me impactó, ¿no? Y dije, wow, entonces yo creo que esa parte y no definitivamente no sentirte como el bicho raro si no eres esta persona que anda con diamantina y brillantina por la vida. Si lo puedes hacer y te gusta, adelante, hazlo. Tengo muchos amigos y amigas que así se manejan. Perfecto, adelante, no pasa nada. Pero también, también considera que no todos los odontopediatras somos iguales, ¿no? Que hay otras ramas y que puedes desarrollar, ¿no? Y yo creo que por último, esta situación, este pensamiento crítico y analítico de ley de Murphy, ¿no? Si algo puede salir mal, Va a va a salir mal. salir peor. Entonces, siempre estar como, tratar de estar un paso adelante en las posibles situaciones, tratar de dejar la menor de cantidad de cosas al azar. Creo que por ahí va más o menos, seguramente me quedo muy corto, pero más o menos, al menos desde una perspectiva muy personal, lo que creo que me ha ayudado a mí a sobrevivir en este mundo de la ortopedia, ¿no? Oye, pero es que mi pregunta, o más bien sigo insistiendo, y es que ¿cómo le hacen? O sea, va a haber clínicas en las que obviamente tienen el óxido nitroso. Ya de paso, si el niño coopera, ayuda. Me ha tocado que niños que están hiperventilando no ayuda de nada. Claro. Hay clínicas donde tienen sedación consciente. Pero dime, cómo le hace un odontopediatra que no tiene estos recursos, no tiene óxido nitroso? El niño está pataleando. Para empezar, el niño está en dolor. O sea, tienes que hacer algo sí o sí. Claro. El niño se está portando mal. Los papás no te están ayudando para nada. Y tú estás ahí en esa situación, el niño te está pataleando, te está llorando, no lo has anestesiado, le tienes que extraer un diente. O sea, es que ¿cómo le haces? Me estoy desesperando ahorita nada más de ponerme en la situación. Sí, y fíjate, ese tipo de casos cuando el que la mamá y el papá está así, ya papito, pórtate bien, Ay, ya, sí. tranquilo, sí, Deja ya. el Uy, no. Lidiar con discúlpeme mucho a si eres dentista y eres un padre joven, discúlpeme mucho, pero espero que seas un padre que tenga la actitud, porque los niños sienten las emociones y hay muchos niños que controlan a los papás. Híjole, no. Mira, los niños huelen el miedo. Claro. Yo les digo a mis alumnos, les digo, el único que tiene que estar, o el que tiene que estar más calmado dentro de todo el equipo, eres tú. Entonces, si el niño percibe que tú estás ansioso, dice, si domina a los papás, seguramente dice, otro adulto más, tráiganme los que quieran, yo los domino, ¿no? Creo que hacerle ver que sí lo entiendes, que yo siempre le digo cuando el niño empieza a llorar algo así, detengo todo, le digo, a ver, mm, trato de hablar con él, ¿qué está pasando? Ya que me comparte un poco sus emociones, le digo, ok, y la mayoría de las veces me ha funcionado esta técnica, es decirle, oye, ok, mira, muy bien, tus papás te quieren mucho, ellos no te van a llevar a algún lado para que te hagan daño, yo no estoy aquí para hacerte daño, yo estoy aquí para cuidar de ti junto con tus papás. Entonces, yo sé que puede ser incómodo, sé que esto no es algo, no es un pastel, pero te prometo que yo estoy aquí para cuidarte y que voy a hacer todo lo posible para que tú estés bien, para que tú eventualmente puedas salir de aquí bien. Digo, entonces, ayúdame, lo hacemos lo más rápido posible y terminamos. ¿Sale? Casi siempre este diálogo me ha permitido salir más o menos avante, ¿no?
porque de ahí en fuera me toca pacientes, por ejemplo, con espectro autista, que no hay manera de comunicarte con ellos, ¿no? No hay esta situación. Y ahí sí, pues habrá que echar manos de estas técnicas avanzadas, ¿no? De modelamiento de conducta, ¿no? Y si no, pues todavía en Latinoamérica, en México, pues la contención, como le llaman en el área de medicina, la protección estabilizadora, elegantemente llamada en el área médica, que no es más que amarrar ¿Cómo se llama? al ¿El niño. Papoose Board o cómo se llama? Papoose board es como la marca comercial. En la Oh, marca ok. comercial, pero la técnica es protección estabilizadora o en el área médica o enfermería lo llaman contención. Este, y pues bueno, ahí entra esta parte en la de que, bueno, ahorita medianamente tratarás de manejar la conducta dentro de lo posible, si no, a como nos vaya, y veo y retomo y trabajo y todo eso una vez que hayas quitado como la emergencia, ¿no? Otra cosa que también me ha funcionado es, a mí me enseñaron que el niño se sentaba y ese día se salía con 2 pulvotomías y 2 coronas, ¿no? Ahora yo no A me veces doy un los tienes que espacio. trabajar poquito. Exactamente, me doy el espacio de que el niño, de conocer a los padres para crear una estrategia junto con los padres, que el niño, de sensibilizar al niño a través de que los padres les mira, vean estos videos en familia, juegan a esto en casa, ayúdame con esto, ponlo a practicar en esto y bla, bla, y eso me ha permitido que medianamente, es decir, desde casa, este tipo de entrenamiento, ¿no? Este, y como te digo, es decir, si no hay nada urgente, no hay nada con dolor hoy, podría valorar la situación de decir, ¿sabes qué? Ok, piensa el niño, o sea, eres un adulto que no conoce, ¿por qué te va a dejar que te le acerques, no? Si siempre nos han dicho, no te le acerques a adultos que no conoces, ¿no? Personas que no conocen, ¿qué iba a dejarme, no? Ahí ahora lo dejas que te cuente los dientes. Claro, exactamente, ¿por qué me voy a dejar? O sea, entonces, es esta parte de crear un equipo con los padres y generar juntos las estrategias a través de qué palabras, porque a lo mejor ellos utilizan palabras que le ayuden a controlar la conducta y que ya yo digo, ok, muy bien, estas palabras le funcionan al niño. Y en un caso más complicado, por ejemplo, pacientes con discapacidad o con alguna necesidad especial como eran en Estados Unidos, apoyarme del pedagogo, ayudarme de casi todos estos niños van a la escuela, tienen en México le llamamos sombra, que es no más que un maestro que está pegado con ellos, que le ayuda a los padres a hacerlo más independiente. Entonces lo que hago es incorporarlo a él y la primera cita para los niños con espectro autista, ni siquiera les digo que me traigan al niño. O sea, si el niño no trae dolor, digo, no me traigas al niño, porque tengo que hablar con ustedes, con los papás, conocer al niño, porque si está el niño aquí, vamos a estar preocupados porque el niño no rompa algo o no se caiga y no vamos a, ni siquiera se va a Y permitir es la revisar parte algo más de eso. importante, la anamnesis. Exactamente, entonces digo, no me traigan al niño dentro medida de lo posible, o lo hacemos por videollamada, platicamos, nos conocemos, vemos qué podemos hacer. Siguiente paso es dame el número de su psicólogo, de su pedagogo, de su neurólogo, de su pediatra, todo eso, y empiezo a hacer llamadas de, oye, mira, pues tengo tal paciente, bla, bla, es paciente tuyo, bueno, se vinieron acudiendo a mí porque bla, 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 esto y esto. Yo pretendo hacer tales, particularmente con los psicopedagogos que ya me conocen mucho de ellos, le digo, voy a hacer estas acciones en la siguiente cita, ¿me puedes ayudar a desensibilizarlo? Y ellos se encargan justamente de este proceso, acompañado justamente de los padres, en mí, y muchos de ellos, digo, ya me conocen, ya saben como, ok, van a ir y van a hacer esto, y esto es lo que se va a hacer, y bla, bla. Entonces, eso ha ayudado mucho, ¿no? También en ciertos casos, que te digo que puedo lograr, sobre todo no ahorita, porque un niño de 5 años, pues lo haces taquito y medianamente lo atiendes, ¿no? Haz eso con un niño de 8 o 9 años, ¿no? Con un niño de 12. Y uno que ya está un poquito más desarrollado, fuertecito, pueden decir por ahí. Posible, ¿no? Eso agrégale la fuerza que tienen, agrégale el temor que le tienen, pues no, o sea, no, entonces a mí no me preocupa tal vez resolver la situación ahorita, sino qué voy a hacer cuando el niño requiera de simplemente venir por una profilaxis, no puedo estarlo sedando todo el tiempo, por X o Y razón, si puedo, pues bueno, particularmente en mi clínica, yo sí tengo la máquina de óxido nitroso, si es algo que suelo utilizar porque yo estoy en Tijuana. Esto implica que pues viene mucha gente de Estados Unidos a atenderse y para ellos es perfectamente normal el uso de óxido nitroso en la consulta diaria para cualquier cosa, ¿no? Ellos dicen, no, ¿sabes qué? Pues, porque, y tienen hasta cierto punto razón, ¿no? Esta parte romántica del manejo de conducta, de que no, es que tienes que dominar al niño, lo tienes que manejar, ¿no? O sea, pues es como decir,
ahorita hace el parto natural sin anestesia nomás porque así se ha hecho toda la vida, ¿no? O sea, vivimos en el siglo XXI, hay medicamentos para que no duela, ¿por qué tener que ser tan rudimentarios por esta parte, ¿no? Pero digo, es una percepción muy personal, respeto mucho la situación, sé que el manejo de modelamiento de conducta es todo un arte, no es algo sencillo, pero digo, vas jalando aquí, vas jalando allá, ¿no? Y es poquito a poquito, es como, hace rato en la conferencia decía, si tú vas con el doctor y, porque nos estaba diciendo que los implantes se basaban mucho en un artículo que salió en el 1987. Decía, si tú vas con el doctor, traes un apendicitis y te tiene que operar y se le dices, ah, por cierto, te voy a operar con los estándares de 1987, ¿tú qué pensarías? Claro, exactamente. ¿Verdad? Sí, 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 totalmente, totalmente, sí. Muy bien. Y fíjate que esto entra porque, fíjate, justamente las guías de manejo, bueno, la clasificación de Frankel es de los 60. Te digo por ahí del 64, si mal no recuerdo. Estás hablando que los niños son muy, pero muy distintos a los pacientes de los 60, ¿no? No, en el Entonces, 64 creo que ni siquiera podían votar a las mujeres aquí en Estados Unidos, imagínate. entonces, imagínate en qué estábamos, ¿no? Ajá. Entonces, híjole, entra esta parte de que el modelamiento, el manejo de conducta es más complejo que clasificar a un niño en cuatro categorías, ¿no? Entonces, yo prefiero más que seguir como estas guías, que sí trato de apegarme a las recomendaciones internacionales, pero ahí creo que estás en un área en la que, dependiendo del contexto, la situación y todo lo que hay atrás y lo que está por venir, es justamente lo que tienes que abordar, ¿no? Entendidísimo. Oye, Doc, y ahorita me estuviste soltando como poquitas información por aquí y por allá. Cuéntame cuál es la vida de un odontopediatra. O sea, a lo mejor es muy difícil porque yo sé que el rango de pacientes es muy distinto. O sea, ves desde el niño de meses que a lo mejor tiene un épulis o tiene algo hasta el paciente de 18, 19 años. Yo sé que es una gran variedad de procedimientos y de rangos, pero más o menos, si tú tuvieras que como clasificar y como poner un día promedio en la vida de un odontopediatra, ya ves que ahorita están bien populares los videos A Day in the Life of, ¿cuál sería A Day in the Life of a Pediatric Dentist? Digo, seguramente, digo, es más complejo que esto, tratar de responder la pregunta, pero básicamente el día comienza, la mayoría de nosotros consideramos que en la primera parte de la mañana vas a poner a tus pacientes más difíciles, tanto en conducta como en tratamiento, pacientes muy pequeños, porque es cuando estás un poco más fresco, cuando estás un poco más tranquilo, más descansado. Entonces, generalmente la consulta de la mañana es mucho de pacientes complicados por su comportamiento o bebés, porque no van a la escuela. Después de ahí, eso lleva a la parte de la mañana, la parte de la tarde suele ya tomar un ritmo más regular. O sea, ya es Juanito, Mariana, Marina, los niños que normalmente acuden al dentista después de la hora de comida, ¿no? Lo que sí en mi caso es después de comer, trato de nuevo colocar como a estos pacientes de mediana dificultad, ¿sí? Por la tarde, ya después de las 5 o 6 de la tarde, suelo colocar a los pacientes que ya nada más les tengo que hacer profilaxis y aplicación de barniz de flúor, o sea que ya puedo llevarla mucho más tranquila y que puedo, más o menos es el rango de más o menos de un día de consulta, por ejemplo, de un sábado mío, que es el día más fuerte. ¿Sí? Entre semana, particularmente, yo soy profesor de tiempo completo, soy profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de California, entonces ¿Eres de academia o eres de clínica o ambas? las dos, Ok. las dos. Tengo a mi cargo tanto teorías como clínicas. La primera parte del día es llegar a 8 de la mañana a la universidad, lo que sea actividades académicas, de gestión o la propia clase clínica. En la tarde generalmente voy directo a mi consultorio y generalmente por las tardes suelo entre semana no poner pacientes muy, muy complicados en el sentido de que si llego tarde, el paciente no esté todo esperado esperándome o cualquier situación, suelen ser pacientes muy, muy tranquilos. También la parte de quirófano generalmente es, digo, por las mañanas, o sea, las primeras 2 horas de la mañana, 7, 8, 9 de la mañana más o menos es cuando estamos desde empezando hasta que terminamos la cuestión del quirófano, más o menos 10 de la mañana, por mucho 11 de la mañana, ya
todo está listo, ya todo terminado y te reincorporas a la consulta normal. Entonces creo que más o menos, a menos de lo que he visto de mis compañeros, más o menos manejan como esa dinámica. Muy bien. Y yo creo que ya para finalizar, porque yo sé que estás bien ocupado y agradezco muchísimo de tu tiempo, No, al pues, contrario. ¿qué consejo le darías a no nada más a todas esas personas que están interesados en estudiar odontopediatría, sino qué consejo le darías tú a todos aquellos dentistas que decidan quedarse como en el área general de la odontología y pues al final de cuentas tengan que ver a niños ya sea de manera muy frecuente o de manera infrecuente, pero al final de cuentas siguen viendo niños? Fíjate que yo respeto mucho a los dentistas generales porque a final de cuentas ellos son la fuerza que mueve a la odontología, en el sentido de que son ellos, por simple estadística, es más probable que un paciente llegue primero con un dentista general y después pueda ser referido a un especialista, ¿no? Es una realidad que no todos los pacientes acuden de primera intención a un especialista, ¿no? Entonces, yo particularmente lo respeto mucho, tengo amigos que son generales y que su nivel de odontología es, híjole, muy alto. No me parece correcto compararlos con nadie, pero sí sé que su nivel es demasiado alto y es en función de seguirse preparando, en función de eh, identificar qué áreas son las que puedes desarrollar y que no tienes todavía tantas habilidades, ¿no? Habrá cosas que se te dan fácil y que a lo mejor no necesitas un entrenamiento tan específico, pero particularmente, por ejemplo, yo como ortopediatra me di cuenta que no era muy bueno aislando. ¿Qué fue lo que hice? Me fui a meter a un curso de aislamiento absoluto. Entonces, más o menos esta situación de decir, ¿sabes qué? Los conceptos actuales de odontología no son los mismos que te enseñamos en la universidad, me queda clarísimo. Ahorita anestesiamos menos, ahorita tenemos permitido, si así lo decides, dejar tejido desmineralizado en el fondo, ya no todo es endodoncia, ya no todo es endopost y corona. Estamos buscando no una odontología de mínima invasión, sino incluso una odontología de mínima intervención. Pensar en cómo le hago para que ese diente dure el resto de la vida, ¿no? O Y sea, tú dure que eres de toda la salud vida. pública, pues está mucho la prevención, ¿no? También. Claro, claro, sí, sí. Te digo, esa es la situación de decir, ok, muy bien, muchos de nuestros colegas consideran que una vez que rehabilita el diente, ya. No, eso es solamente uno de los pasos que tienes que realizar, porque lo importante es, una cosa es que rehabilites y otra cosa es que cures. ¿Me explico? Curar es mantener a tu paciente sano a lo largo de la vida. Y eso no se logra colocando una resina preciosa, una carilla hermosa, una corona. No, eso no es el objetivo actual. El objetivo actual es ser, dentro de lo posible, mínimamente invasivo a través de la menor cantidad de intervenciones. ¿Para qué? Para no entrar en el ciclo restaurativo del diente. Es decir, ya por favor no abran esos surcos pigmentados. Un surco pigmentado no es sinónimo de lesión cariosa. Hay que ver si la lesión está activa, no activa, cavitada, no cavitada, Y y a también partir de como, ello, y también como tú dices, tampoco el explorador puntiagudo ya tampoco por ya no favor. va. Sí, el explorador de punta aguda usa para cualquier cosa, al menos para evaluar fosquetas y fisuras. Y digo, esta parte, ¿no? De irse preparando, identificar como, oye, creo que aquí me estoy quedando algo corto. Voy y tomo cursos, voy y me preparo, voy y leo, voy y afortunadamente ahorita están muy de moda los webinars, ¿no? Entonces, el acceso a la información está ahí y siempre me preguntan que cuáles son los mejores materiales. Les digo que los que mejor funcionen en tus manos, los que mejor sepas Claro. usar. O hasta inclusive los que Entonces, tengas a mano. claro, exactamente. Entonces, puedes nada más tener cierto tipo de resinas, pero si eres el mejor usando esas resinas, es muy probable que te vaya bastante bien, ¿no? Entonces, es lo que te digo, seguir consiguiendo gemas del infinito, ¿no? Seguir consiguiendo Exactamente. gemas del Para que infinito. posteriormente le puedas hacer caries. Adiós. Exactamente. Exactamente. ¿Verdad? Sí, Juan totalmente de acuerdo. Carlos, muchísimas gracias por haber venido aquí. Déjame, te voy a decir una cosa. Todos los podcasts tienen post edición, pero este podcast estuvo tan chido, tan fluido, no lleva Ok, nada de edición. órale. Estuvo Bueno, súper bien. no, gracias, un placer. La verdad es que entre una y otra cosa no habíamos podido conseguir. Yo tenía muy pendiente de ir contigo, estoy muy agradecido por la invitación. Ya. Gracias por voltear a ver mi trabajo. Lo que necesiten, lo que los pueda ayudar, están mis redes sociales, están
por ahí, pues el blog de Crónicas de un Odontopediatra y que, bueno, eventualmente estoy seguro que andaremos coincidiendo por ahí en más foros y al contrario, felicidades por esto, ¿no? Creo que hace falta este tipo de proyectos tan lindos Claro. como el que tienes. Bueno, no, pues muchísimas gracias y seguramente vamos a conseguir por ahí y a lo mejor vamos a inventar un episodio hablando full sobre investigación científica, pero Hagámoslo. por el momento aquí la dejamos y agradezco mucho de tu tiempo. No, Nos hombre, un vemos. placer y estamos a la orden. Muy Bye bien. bye. Nos vemos amigos. Hasta la próxima. Bye bye.